Sobre el tema Jesús, causa de división. Esto lo vemos en Mateo 10, 34 en adelante. Jesús dijo: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, tampoco merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra? Primero dice: no crean que yo he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz sino guerra. Está hablando de la división. Está hablando que Jesús es el motivo por el cual muchas personas en familias o en amistades comienzan gradualmente a separarse, a diferenciarse y a tener convicciones, puntos de vista totalmente diferentes. Una cosa es el mundo, el espíritu del mundo, la manera como piensa en la televisión, en el cine, los amigos, en lo que es la mayoría. Por eso que la palabra de Dios habla claramente de lo que es la puerta ancha, cómo piensa el mundo en general, de la manera, y hace una diferencia de cómo piensan los hijos de Dios, que realmente somos pocos en el mundo, ¿no? Cómo hay esa gran diferencia, y esa diferencia se va a ir marcando a través del tiempo, de manera que los hijos de Dios gradualmente van a ir perdiendo las amistades del mundo. Poco a poco no va a haber motivo de convergencia con las maneras de pensar y de actuar como con las mayorías de este mundo. A eso se está refiriendo. Y también un gran ejemplo en este caso es cuando alguien en una casa, en un hogar, se convierte realmente al cristianismo y los demás no lo son o son cristianos solamente nominales. Con el paso del tiempo se va a notar que no se comienzan a llevar bien, porque te comienzan a decir a los cristianos que son fanáticos, o que ya ora una sola vez, o por qué tienes que estar a cada momento leyendo las escrituras, la palabra de Dios, que ya basta, que eso es como un complemento, tienes que seguir viviendo y esto es como un aperitivo más el ser cristiano. La palabra de Dios, Jesús mismo nos está diciendo que Él no ha venido a traer paz a este mundo, sino a traer guerra. He venido a poner el hombre contra su padre o a la hija contra su madre, porque va a haber una diferencia. A no ser que este grupo familiar realmente todos estén en el mismo espíritu del Señor. Luego dice: el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Esto nos quiere decir que seguir al Señor es necesario tener el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, para poder seguir a Cristo, para verdaderamente ser cristianos. No es posible ser cristiano solamente leyendo Biblia o asistiendo a las iglesias o católicas o evangélicas protestantes los domingos o 2 veces a la semana. No es así. Para ser cristiano es necesario tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, dentro de uno. De esta manera sí va a ser posible marcar las diferencias y seguir al Señor. Tomar la cruz. No es fácil tomar la cruz de Cristo. Para tomar la cruz de Cristo es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder. Vas a seguir a Cristo de manera carnal, de manera humana, de manera obediente a lo que lees en la Biblia, pero no sientes al Espíritu de Dios dentro de ti. Esto continúa con otra parte que lo dice también, creo, así, en Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y ellos deseaban hablar con Jesús, y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, a los que estaban ahí, les dijo: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dice nuestro Señor Jesús, y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mientras Jesús hablaba a la multitud, estaba hablando a aquellos que estaban interesados en escuchar a Jesús. Pero en ese momento se presenta su madre, su verdadera madre, natural, carnal, y también sus hermanos naturales de esta tierra. Se quedaron afuera y querían hablar con él. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera, le dicen a Jesús. Sí, pero Jesús le dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo? ¿No sabes quién es tu madre y tus hermanos? Son los que están allá afuera, que quieren hablar contigo. Pero Jesús le corrige, le está diciendo, le está hablando, le está dando una respuesta de manera espiritual, porque normalmente esto no se entiende. Para Jesús, ¿quién es su familia? ¿Quién realmente es los que tienen comunión, intimidad con Él? Y Jesús le responde, ¿quiénes son para Él su familia? Y le dice, aquí está mi madre y mis hermanos, señalando a los que estaban escuchándolo. Jesús consideraba a aquellos que lo escuchaban, que estaban pendientes de lo que decía nuestro Señor. Jesús lo consideraba como su familia, como sus íntimos. Y les dice, ¿no? Señalando a ellos, les dice, estos que están aquí, que me están escuchando, para mí, ellos son mi familia, ellos son mi madre y ellos son mis hermanos y ellos son mis hermanas y mi madre. Para mí, dice Jesús, que aquellos que le escuchan y que hacen su voluntad y que toman su cruz, Jesús nos dice en su palabra que para Él, ellos son su familia. Ellos son su familia. Esto choca, porque muchas veces nosotros consideramos, y esto está correcto en esta parte de la eternidad, en nuestro mundo natural, que nuestra familia, que es la que nosotros tocamos, la que nosotros vemos, con lo que nosotros convivimos, amamos mucho a nuestra familia natural, a nuestros padres, nuestra madre, nuestras esposas, nuestros hijos, y eso es normal. Esto es normal. Pero Jesús pone una línea arriba, una grada arriba, y dice que para Él, la familia verdadera según Jesucristo no es este nivel inferior humano, lo que nosotros amamos, sino para Él su familia son aquellos que están pendientes de Él y que hacen su voluntad. Esto es muy complicado y justamente por eso decía en el versículo anterior que aquellos, en el capítulo anterior, lo que leímos hace un momento, que aquellos que no están en Cristo van a ser odiados inclusive por su propia familia. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo ya no van a tener tanta comunión, porque un hijo de Dios, un cristiano nacido de nuevo, gradualmente va perdiendo amigos del mundo. Evidentemente va ganando otra familia, otro tipo de amistades, otro tipo de intimidad, que son aquellos que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro texto que está en 1 Corintios, esto lo escribió Pablo, el que de alguna manera ordenó las doctrinas, de alguna manera comprendió, siendo él un erudito de todo el Taná, de la Torá, llegó a entender lo que toda la vida había estudiado, porque era un hombre que era muy versado, un erudito de su tiempo, pero que toda su vida, por más que era erudito, por más que era un estudiado, un bibliólogo o un teólogo o un sacerdote, sabía tanto de lo que es la Biblia judía, pero él no entendía. Esto también quiere decir que estudiar teología, estudiar simplemente leer la Biblia y saber mucha Biblia, esto no necesariamente quiere decir que tú eres un cristiano o eres un hijo de Dios, porque son cosas diferentes. Y esto es lo que nos dice, a colación de esto nos dice Pablo en 1 Corintios 2, del 11 en adelante. En efecto, ¿quién puede conocer los pensamientos del ser humano sino solamente su propio espíritu que está dentro de él? Esto es verdad. Yo puedo saber las cosas que están dentro de mí. Mi esposa no va a saber lo que yo tengo dentro de mí, o mis pensamientos, o lo que yo apetezco o no apetezco hacer dentro de mi intimidad, dentro de mi yo personal. Solamente el espíritu del hombre puede conocer lo que hay dentro del hombre. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios que está en él. Por lo tanto, nosotros, los cristianos,
No hemos recibido el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo controla este mundo, pero ahora tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Quiere decir que nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estamos capacitados para poder entender ahora sí las cosas de Dios. Ahora sí que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, estamos capacitados cuando leemos Biblia a entender lo que la palabra nos está queriendo decir. Antes no lo podemos hacer. No vamos a entender la palabra si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Podríamos hacer interpretación, podríamos hacer una clase bíblica, les puedo explicar teóricamente todo lo que dice la Biblia en el hebreo, en el griego, hacer una exegética o hacer una hermenéutica. La podemos hacer y podemos explicar y podemos hacer un culto. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no va a haber el poder, no voy a tener el poder de Dios actuando en mí y entender en el Espíritu la dirección del Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo de un hombre, de una mujer que ha nacido en el Espíritu de Dios, no va a entender la palabra de Dios. La va a explicar, la puede enseñar, pero no la entiende. No está en él entenderla, solamente explicarla teóricamente, conceptualmente. Y luego dice, esto es precisamente de lo que estamos hablando, dice Pablo, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Esto quiere decir que la sabiduría de los hombres, el estudio humano, la teología humana, es imposible que tú, con esta teología, tú puedas conocer a Dios. A Dios se le tiene que experimentar. Y para experimentar a Dios es necesario que su parte, su espíritu, un adelanto, un pedacito de Dios esté dentro de nosotros para poder recién entender las cosas de Dios. Si no, no las vamos a entender. Las cosas humanas, la sabiduría humana es imposible que pueda llegar a explicar las cosas de Dios. Luego dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. El que no tiene el Espíritu Santo jamás va a poder entender las cosas de Dios. No se pueden entender las cosas de Dios, van a pensar que estamos locos. Si les explicas vas a decir, no, pero yo no creo eso, yo creo que esto es así como yo creo, o como lo he leído, como alguien dijo. Dice la palabra de Dios que la sabiduría de los hombres no pueden entender las cosas de Dios. Ningún libro, ninguna persona preparada, por más que venga de la Harvard, por más que venga de la Cambridge o que venga del seminario teológico más prestigioso del mundo, si no tiene el Espíritu Santo dentro de él, solamente te va a enseñar Biblia, te va a enseñar textos bíblicos, te va a hacer una clase de teología o una prédica entre comillas cristiana, que seguramente sí lo es, pero sin el poder de Dios no va a haber nada. Es lo que nos está diciendo Pablo. Luego dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, se da cuenta de las cosas, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién puede conocer la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién puede estar dentro de Dios a no ser que sea alguien que tenga algo de Dios dentro de él? Nadie lo puede hacer, solamente los que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de él. Un arras, decía Pablo, un poquito de Dios dentro de un hombre es suficiente para que pueda empezar a creer, a entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Nadie. Y luego dice, nosotros, los cristianos, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Solamente la mente de Cristo viviendo dentro de nosotros es capaz, a través de su Espíritu Santo, es capaz de recién poder entender las cosas de Dios. Y luego, ya casi para cerrar, les hablo de 1 Corintios 12, que dice lo siguiente.
De la misma manera, dice Pablo, todos nosotros, ya sea judíos o no judíos como yo, que no soy judío, de la misma manera todos los que estamos en Cristo, judíos o no judíos, esclavos o libres, porque Él no vino a traer política, esclavos o libres, para cualquiera de ellos, todos nosotros hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu. Todos los que somos cristianos tenemos un solo espíritu. No estaba hablando, así como pueden mirar desde la parte anterior, no están hablando de todos los que nominalmente se llaman cristianos, que muchos de ellos o algunos de ellos, claro que han nacido de nuevo, pero por fuera no se nota. Por fuera todos estamos asistiendo a la iglesia o a la congregación. Y dice, todos hemos sido bautizados, los cristianos, para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos los que somos cristianos se nos ha dado de beber de ese mismo espíritu. El mismo espíritu de Dios, un poco en cada uno de nosotros los que hemos nacido de nuevo. Por eso dice, nos ha sido dado de beber, porque es como un fluido, es una potencia, es poder de Dios viviendo dentro de nosotros. Y para cerrar, como dice, que hemos sido bautizados por un mismo espíritu. ¿Y cómo es ese bautizo? Dice Hechos capítulo 1. Juan bautizó con agua. Muchos nos hemos bautizado con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nos está diciendo que hay dos bautizos. Un bautizo es el visible, que lo haces público para que las personas puedan ver y tú das fe de tu creencia, de que estás siguiendo a Cristo. Ese es un tipo de bautizo y probablemente esto sea suficiente, y es suficiente para que ya pertenezcas a una congregación cristiana, ¿no? Esto es suficiente, el bautismo en agua. Pero dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Este es otro tipo de bautizo, no visible, pero se ven sus efectos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿ese será el tiempo cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y dice Jesús, no les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento, sino por el Padre. Pero cuando venga, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, pero ya han sido bautizados en agua. Sí, pero dice, cuando reciban el Espíritu Santo, y antes dijo, el bautizo del Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta confines de la tierra. Perfecto. Cuando venga el Espíritu Santo en ustedes, van a recibir el poder. El bautismo del Espíritu Santo te va a dar poder para predicar, para hablar de Dios, de Jesucristo, a tus amigos, a tu familia, en tu trabajo y donde vayas vas a mostrar. No por una obediencia teórica que te han enseñado en un seminario, te han enseñado tus pastores, no, sino porque tienes algo de Dios dentro de ti, que ha nacido en ti, comienza a fluir y tú no lo puedes evitar. No es porque te están obligando a predicar o a enseñar o no. Nace en ti un deseo de buscar a Dios. Es natural. Fluye porque has recibido el bautismo del Espíritu Santo y eso te quita la vergüenza o te va quitando la vergüenza y vas mostrando ese poder que está hablando acá Lucas, porque Lucas escribió el libro de Hechos. No, está hablando que recibirán poder y así serás testigo del poder de Dios en el mundo, empezando por tu casa y tu familia. Bueno, hermanos, ha sido un gusto conversar con ustedes, mostrarle un poquito, unos 4 o 5 textos bíblicos, los he correlacionado porque están netamente muy unidos y será hasta la próxima. Desde Talavera de la Reina, España, hoy domingo 19 de octubre, Dios los bendiga a cada uno de ustedes de parte del hermano Walter Beltrán.